En mi cumpleaños número 26, mi padre me entregó una factura por casi $250,000 frente a 100 invitados, cobrándome por el costo de criarme. Lo que no sabía es que yo acababa de descubrir que él llevaba años robando dinero de nuestra familia. La copa de champán resonó contra el cristal. Mi padre, William, estaba de pie en medio de los jardines perfectamente cuidados de la propiedad familiar, rodeado de un centenar de invitados vestidos con sus mejores galas. Yo esperaba un brindis por mi reciente promoción laboral, tal vez incluso unas palabras de reconocimiento, por tibias que fueran. En lugar de eso, me extendió un portafolio de cuero grueso y pesado. Lo abrí. Dentro había un único documento, una factura, $248,000. Alojamiento, alimentación y educación, anunció mi padre, proyectando su voz para que llegara hasta la última fila de invitados. Ha sido una inversión fallida, Scarlett. Considera esto una forma de que cortemos nuestras pérdidas. El silencio que siguió no fue pacífico, era denso, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del jardín. Mi madre, Christine, no pareció sorprendida. No le arrebató la factura a William, ni se disculpó con los invitados por semejante espectáculo de crueldad. Simplemente se alisó el vestido de seda, le quitó el micrófono a mi padre y se lo entregó a mi hermana menor, Brooklyn. Esa simple transferencia de poder me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde me encontraba en la jerarquía familiar. Brooklyn avanzó al centro, creando un contraste visual imposible de ignorar. Llevaba un vestido de diseñador sin tirantes que brillaba bajo las luces del jardín, algo que probablemente costaba más que mi guardarropa completo. Su cabello estaba peinado profesionalmente y su piel resplandecía después de un día entero en el spa. Yo, por otro lado, seguía con mi blazer y pantalones del trabajo, habiendo llegado directamente desde la sala de servidores para estar a tiempo. El contraste no era accidental, era deliberado. Ella representaba la inversión exitosa, yo el gasto desperdiciado. «Las llaves, Scarlett», dijo Brooklyn, su voz amplificada por los altavoces del jardín. No lo susurró, lo exigió. Extendió su mano perfectamente arreglada, con la palma hacia arriba, esperando. Papá transfirió el título del auto a la ganadora de la familia esta mañana. Ya sabes, alguien que realmente aprecia las cosas finas. Miré su mano extendida, luego la llave del auto en mi propia mano. No era un vehículo de lujo, era un sedán de 5 años que usaba para desplazarme al trabajo en la ciudad, donde pagaba mi propio alquiler y servicios públicos. Pero técnicamente el nombre de William aún aparecía en el título, desde que yo tenía 21 años, y nunca pensé en cambiarlo porque creía que éramos una familia. Creía que la propiedad legal era solo una formalidad, no un arma que pudieran usar en mi contra. Dejé caer la llave en su palma. El metal se sintió frío, pero la sonrisa de Brooklyn era aún más helada. Cerró los dedos alrededor de la llave, como si estuviera aplastando un insecto. Finalmente, suspiró en el micrófono, un sonido que era mitad risa, mitad suspiro de alivio. Alguien tenía que sacar la basura. Pero aún no habían terminado. El desmantelamiento público de mi vida apenas estaba comenzando. William señaló hacia el fondo de la multitud, llamando a alguien. Se me revolvió el estómago cuando vi a James, el jefe de mi departamento, entrar en el círculo de luz. James era un hombre débil, el tipo de gerente de nivel medio que sobrevivía alineándose con quien tuviera más poder y dinero. Miró sus zapatos, luego a William y finalmente a mí. Parecía aterrorizado, pero también obediente. «James», dijo William, con una voz cargada de falsa cordialidad, «¿por qué no compartes las noticias? Aquí creemos en transparencia total». James se aclaró la garganta. No tomó el micrófono, no lo necesitaba. El silencio en el jardín era absoluto. «Scarlett», dijo, con voz temblorosa, «basándonos en referencias personales proporcionadas por tus padres esta semana y en las responsabilidades financieras que han señalado,
La empresa considera que representas un riesgo de seguridad. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Estás despedida a partir del lunes. Por favor, no te presentes en la oficina. Enviaremos tus pertenencias personales por correo. El aire se escapó de mis pulmones. Esto no era simplemente una fiesta de cumpleaños que salió mal, no era una fiesta familiar. Era una demolición estratégica y calculada de mi existencia entera. No habían decidido simplemente dejar de amarme, habían decidido borrarme por completo. Me querían desempleada, sin movilidad y endeudada. Querían que no tuviera absolutamente nada para que me viera obligada a arrastrarme de regreso a ellos, suplicando por todo. Miré alrededor del jardín. Los invitados eran estatuas vestidas de diseñador. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Estaban presenciando una ejecución social y eran demasiado educados o tal vez demasiado fascinados como para intervenir. Me quedé sola en el césped perfectamente cortado, con la factura pesando en mi bolso y el espacio vacío donde antes estaba mi llave de auto ardiendo en mi bolsillo. Miré a William, radiante de satisfacción. Miré a Christine, examinando sus uñas recién arregladas. Miré a Brooklyn, balanceando mi llavero en su dedo índice. Y en ese momento el shock se transformó. No se convirtió en tristeza, se convirtió en algo mucho más duro, mucho más afilado. Se convirtió en claridad absoluta. No lloré, no grité, no les di la satisfacción de una escena dramática. La emoción es simplemente información mal categorizada en una auditoría. La eliminé. Miré a William directamente a los ojos, guardé el portafolio de cuero en mi bolso, me di la vuelta y salí del jardín sin pronunciar una sola palabra. La grava crujió bajo mis zapatos cómodos, el único sonido en el silencio aplastante. El camino a casa fue de 5 kilómetros. Me dio tiempo para pensar. Me dio tiempo para sentir las ampollas formándose en mis talones y la fría realidad instalándose en mi pecho. Para cuando abrí la puerta de mi apartamento, el sol ya se había puesto y el aire interior olía a café rancio y shock reciente. No encendí las luces, no necesitaba ver el espacio vacío para saber lo sola que estaba. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. No busqué ofertas de empleo, no actualicé mi currículum. Abrí una ventana de terminal. La pantalla negra y el cursor verde parpadeante eran lo único que se sentía honesto en ese momento. Soy analista de ciberseguridad. Mi trabajo consiste en encontrar vulnerabilidades, rastrear brechas de seguridad y comprender cómo fallan los sistemas. Y mi familia era un sistema completamente fallido. Mientras escribía líneas de comando, inicializando protocolos de búsqueda que normalmente reservaba para auditorías corporativas, me detuve a pensar en la factura. $248,000. Era una cifra impactante, precisa hasta el último centavo y completamente cruel. Pero mientras miraba el cursor parpadeando, me di cuenta de algo fundamental. No era solo una factura, era una confesión. El amor saludable no se lleva en un libro contable, no se registra el precio de cada pañal, de cada almuerzo escolar, a menos que consideres a tu hijo como un activo que debe generar retorno de inversión. Esta es la trampa del amor transaccional. Los padres narcisistas no crían hijos, hacen inversiones. Y cuando esa inversión no produce el retorno deseado, cuando el hijo no se casa con alguien rico, no se vuelve famoso, no refleja su propia gloria percibida, liquidan, cortan sus pérdidas. La factura no era sobre dinero, era sobre propiedad. Me estaban diciendo que mi existencia tenía un precio, y como no estaba pagando dividendos en estatus social o gloria reflejada, estaba en deuda con ellos. Querían embargar mi vida entera. Pensé en todas las veces que había pagado facturas de servicios en la mansión para evitar cortes antes de sus fiestas elegantes, las transferencias discretas desde mis ahorros mientras Brooklyn se hacía una cirugía estética, porque la confianza es clave, ¿verdad? Pensé en los años que pasé arreglando su red doméstica, protegiendo sus cuentas digitales, limpiando sus desastres digitales, todo sin pedir nunca un solo centavo a cambio. Entonces me di cuenta de algo crucial. No me odiaban por ser un fracaso, me odiaban por ser competente, me odiaban porque no me necesitaban,
y para personas como William y Christine, la independencia es el insulto definitivo. El código en mi pantalla dejó de desplazarse. La búsqueda había terminado. Respiré profundamente y abrí el primer archivo. Era un extracto bancario, pero no era mío, era de ellos, y los números no cuadraban en absoluto. El silencio en mi apartamento era denso, pero mi teléfono estaba explotando. Vibraba contra la superficie del escritorio como un insecto atrapado, zumbando con las consecuencias de su pequeña actuación teatral en el jardín. No lo recogí, solo observé las notificaciones deslizándose por la pantalla bloqueada, catalogando los datos. Primero llegó la manipulación emocional, un mensaje de texto de Christine. Solo queríamos que vieras la realidad, Scarlett. A veces el amor se parece a una lección dura. Llámanos cuando estés lista para madurar. Luego llegó la actuación pública, una notificación de Instagram. Brooklyn había publicado una foto. Era una selfie en el asiento del conductor de mi sedán, su nuevo auto. Estaba haciendo un puchero perfectamente ensayado, con la iluminación ajustada para capturar el destello de una lágrima que sé que se visicó instantáneamente después del disparo. El texto decía: es tan triste cuando la familia se vuelve tóxica. A veces tienes que alejarte de las personas para proteger tu paz. Numeral, sanación. Numeral, límites saludables. Finalmente, llegó la amenaza. Un correo electrónico de William. Asunto: plan de pagos. El cuerpo era breve. Si no estableces un plan de pagos para los $248,000 antes del viernes, procederemos con acciones legales por robo de servicios. No me pongas a prueba. Esperaban que leyera esto entre lágrimas. Esperaban que escribiera párrafos frenéticos de disculpas, suplicando perdón, prometiendo pagar lo que pidieran con tal de volver a la familia. Estaban apostando por la versión de mí que habían construido en sus cabezas, la hija débil y dependiente que necesitaba su aprobación para respirar. Pero habían olvidado a qué me dedico realmente. No trabajo con dramas, trabajo con evaluación y mitigación de amenazas. Archivé las notificaciones y las guardé en una carpeta segura. No las bloqueé. Nunca bloqueas una fuente de información activa, simplemente silencias el ruido. Volví a mi laptop. La investigación forense sobre sus finanzas se estaba ejecutando en segundo plano. Una barra de progreso avanzaba lentamente hacia su finalización. Mientras eso procesaba, tenía otro problema que resolver: mi carrera. James, mi ex jefe, era un eslabón débil en la cadena corporativa. Me había despedido basándose en rumores maliciosos para impresionar a un hombre en smoking, lo cual era un error táctico monumental. No llamé a James. No negocias con un nodo comprometido. Lo evitas. Abrí mi lista de contactos seguros y encontré la línea directa de la directora regional. El año pasado, cuando un ataque de ransomware amenazó con cifrar toda la base de datos de la costa oeste, fui yo quien descubrió la brecha. Fui yo quien pasó 72 horas seguidas despierta reparando la vulnerabilidad, mientras James coordinaba desde un campo de golf. Ella sabía mi nombre, sabía mi valor real. Marqué el número. Contestó al segundo timbre. ¿Scarlett? Su voz era cortante, sorprendida. Es tarde. ¿Hay un problema con los servidores? La red está segura, dije, manteniendo mi voz tranquila y profesional. Pero mi situación laboral no lo está. Necesito informarle que hace 2 horas James me despidió. ¿Despedida? ¿Bajo qué fundamentos? Asistió a una fiesta privada organizada por mis padres. Basándose en una disputa personal sobre finanzas familiares, decidió que yo representaba un riesgo de seguridad. No hubo presencia de recursos humanos, no hubo revisión de desempeño, no hubo entrevista de salida, solo un despido público frente a 100 personas de la alta sociedad. Hubo un silencio en la línea. Era el silencio de alguien que entiende de responsabilidad corporativa. Despidió a una analista senior en un cóctel basándose en chismes personales. Así es, estoy llamando para aclarar si este es el nuevo protocolo de la empresa para gestión de personal.
Porque si lo es, necesito saber dónde enviar mi credencial de seguridad. Dame 5 minutos, dijo. La línea se cortó. No me quedé mirando el teléfono. Fui a la cocina, preparé una cafetera completa, me serví una taza de café negro y volví a mi escritorio. 4 minutos y 30 segundos después, sonó una notificación en mi correo electrónico personal. Era una alerta automática del sistema corporativo. Mi acceso había sido restaurado. Luego llegó un segundo correo, esta vez directamente de la directora regional. James ha sido puesto en licencia administrativa inmediata, pendiente de investigación formal por conducta profesional inapropiada. Tu despido queda anulado. Eres reincorporada con efecto inmediato, con un ajuste de retención del 10% en tu salario por el error administrativo. Tómate el lunes libre. Hablamos el martes. Tomé un sorbo de mi café. Estaba amargo, pero sabía a victoria. El primer pilar de su control acababa de derrumbarse. Creían que me habían despojado de mi sustento, dejándome desamparada y desesperada. En cambio, simplemente me habían conseguido un aumento salarial y habían eliminado al único gerente incompetente que se interponía en mi camino. Volví a mirar la ventana de terminal. La barra de progreso había llegado al 100%. Los datos del historial financiero completo de mis padres estaban listos para revisión. Me troné los nudillos y me incliné hacia adelante. Si pensaban que perder mi trabajo me iba a arruinar, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder cuando revisara sus cuentas bancarias. La hoja de cálculo en mi pantalla era un mapa de decadencia moral. No estaba viendo el presupuesto de una familia, estaba viendo la escena de múltiples crímenes financieros. Empecé con el auto, el sedán que Brooklyn había reclamado con deleite en el jardín. William había afirmado haber transferido el título porque era técnicamente el propietario. Mintió. Rastreé el número de identificación del vehículo en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados y lo crucé con los registros bancarios que acababa de descifrar. La compra inicial no se realizó desde la cuenta personal de William, se realizó desde una cuenta numerada. Investigué el origen de esa cuenta. Era un fideicomiso, el fideicomiso Eleanor. Mi abuela había fallecido hacía 10 años y me habían dicho que solo había dejado algunas joyas antiguas sin valor. Pero ahí estaba, un fondo fiduciario establecido a mi nombre, programado para ser distribuido cuando cumpliera 21 años. El saldo debería haber sido sustancial. Era exactamente 0. William no me había comprado ese auto por pura bondad paternal. Lo había comprado con mi dinero, lo había puesto bajo su nombre y luego me lo había prestado para que le estuviera agradecida eternamente. Y ahora le había entregado mi propiedad robada a Brooklyn como recompensa por su lealtad. Pero eso era solo un hurto menor. La verdadera anomalía estaba en la cartera de inversiones. Mis padres siempre se habían presentado como inversores astutos, gestionando carteras para familiares con menos conocimientos financieros. Revisé los registros de mi tío Kevin y mi tía Michelle. Eran buenas personas, increíblemente confiadas. Habían estado transfiriendo $5,000 mensuales a William durante los últimos 5 años para un fondo tecnológico de alto rendimiento. Seguí el rastro del dinero. Las transferencias llegaban a la cuenta de William, permanecían ahí exactamente 24 horas y luego se movían. No a ningún fondo tecnológico, no a ninguna bolsa de valores. Se transferían a una cuenta llamada BS Lifestyle LLC, Brooklyn Scarlett. Hice clic en los detalles de la LLC. Era una empresa fantasma utilizada para pagar tarjetas de crédito, alquilar vehículos de lujo y financiar viajes de influencer a Tulum y París. Mi tío Kevin no estaba invirtiendo en su futuro, estaba financiando el guardarropa de Instagram de Brooklyn. Me recosté en la silla, la luz del monitor iluminando el apartamento a oscuras. Esto lo cambiaba todo. No era solo mala crianza, no era solo narcisismo familiar, era fraude financiero grave. Pero la evidencia más condenatoria no era el dinero en sí,
eran las firmas. En cada recibo de retiro de la empresa fantasma, justo al lado de la firma elaborada de William, había una segunda firma, Brooklyn. Esto lleva al punto crítico sobre el hijo favorito facilitador. El niño mimado a menudo alega ignorancia, afirma ser simplemente un receptor pasivo de la generosidad parental. Dice, no sabía de dónde venía el dinero, solo lo gasté. Es una mentira conveniente, pero la ignorancia deliberada no es inocencia, es estrategia. Brooklyn no era una simple espectadora. Los registros digitales probaban que era cómplice activa, autorizando directamente el robo del dinero de nuestros tíos para financiar su estilo de vida fabricado para redes sociales. Hice una copia de seguridad de todos los archivos en una unidad cifrada. La factura que me habían entregado era puro teatro, pero estos datos eran material para una citación judicial. Adjunté un PDF titulado Auditoría Familiar a un correo electrónico dirigido a mis padres, Brooklyn, y lo más importante, a las víctimas, tío Kevin y tía Michelle. No necesitaba ningún mensaje de texto. Presioné enviar e inmediatamente desconecté mi teléfono y el router. El silencio aterroriza a los narcisistas. Al negarme a participar, les privé de la reacción que ansiaban desesperadamente. Dormí profundamente esa noche mientras ellos entraban en pánico. Cuando volví a conectarme a la mañana siguiente, mi teléfono se había llenado de amenazas variadas, pero un mensaje de voz destacaba por encima del resto. Era de mi tío Kevin. En lugar de enojo hacia mí, sonaba aliviado. «No destruiste a la familia, Scarlett», dijo con voz clara y firme. «Solo encendiste las luces. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». Días después, mi padre apareció en la puerta de mi apartamento. Se veía destrozado, suplicándome que retractara el correo electrónico para salvarlo de enfrentar cargos criminales. «Lo hicimos por el legado familiar», rogó a través de la puerta cerrada, «por mantener la reputación de la familia intacta». «No me dejaste un legado», respondí con calma a través de la cadena de seguridad. «Me entregaste una factura por existir». Deslicé un papel por debajo de la puerta, las directrices federales de sentencia por fraude electrónico y malversación de fondos fiduciarios. Querías enseñarme sobre el costo de la vida. Este es el costo de mentir sistemáticamente. Cerré la puerta con firmeza y eché el volte. El colapso fue rápido después de eso. Embargaron la propiedad familiar para pagar la restitución completa a las víctimas. Brooklyn perdió todos sus patrocinadores y seguidores cuando la verdad salió a la luz, obligándola a conseguir trabajo real en una tienda minorista. 2 semanas después, estaba sentada en mi escritorio nuevamente. La guerra había terminado completamente. Hice clic derecho en la carpeta de auditoría familiar que contenía todas las pruebas y presioné Eliminar. Durante 26 años, había cargado con una deuda que nunca fue mía. Ahora, la cuenta estaba cerrada permanentemente. Miré por la ventana hacia la ciudad, finalmente libre. 0 deudas, 0 culpa, 0 remordimientos. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, me ayudaría muchísimo que le des me gusta y me sigas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo escuchas estas historias? Me encanta leerlos.